Hola, buenas tardes. Este es el cuarto vídeo ya que vamos a subir sobre Crimen y Castigo. Obviamente este será el cuarto capítulo que tratemos, así que voy a comenzar ya porque no quiero que se haga súper extenso esto. Así que bueno, como siempre voy a intentar hacer una aproximación a lo que acabó siendo el tercer capítulo y así ya podemos tener un poco más de contexto y entender el principio del cuarto. Recordemos que el tercer capítulo acaba, ¿no?, con ese estado en el que se veía perfectamente la enfermedad y ese delirio en el que se encontraba Raskolnikov. ¿Qué pasa? Al final es como que despierta de ese sueño y cree ver a Radi Ivanovich Svidigailov, ¿vale? Que también se preguntará si eso era un sueño o no, pero esto ya lo iremos viendo. Entonces, esto es como acaba el tercer capítulo, ¿vale? Entonces comienza el cuarto capítulo con este hombre preguntándole por su hermana. Pero antes de comenzar a tratar sobre estos temas al principio de este cuarto capítulo, quiero dar a entender que este cuarto capítulo se centrará sobre todo en Sonia, ¿vale? Que quién era Sonia, la hija de Marmeladov, que es el hombre al cual atropellaron esos caballos y Rodia se ofreció a pagar ese entierro, si os acordáis, ¿no? Y que encontró, bueno, ya comenzamos a ver en Sonia, ¿no?, como ese tipo de salvación que él estaba comenzando a ver en ella. Y esto se va a ver muy bien explicado y reflejado en este capítulo. Entonces, como digo, este cuarto capítulo comienza con esa conversación que tiene con el hombre en el cual se le presentó después de ese sueño, ¿no?, que le dice algo así como: yo sabía que no estabas en realidad durmiendo, sino que te hacías el dormido. Viene a preguntarle por su hermana y por el matrimonio de su hermana con Luzhin, sí, que ya veremos luego todos los rollos que pasan entre medio, ¿no? Entonces él le dice, por favor, que quiere encontrar, como tener una reunión con su hermana, y es justamente ahí donde le da 3.000 rublos a él para que se los dé a su hermano, ¿vale? Entonces, este primer capítulo dentro de la cuarta parte, más que nada se basa en esta conversación que tienen Svidigailov con Rodia, ¿vale? Entonces, esto luego obviamente lo sabrá Dunia, que es la hermana de Rodia, ¿vale? Y ya veremos la influencia que tiene, ¿vale? Pero luego ya pasando al segundo capítulo, que aquí creo que es más fuerte, ¿vale? Es justamente cuando la conversación de Svidigailov con Rodia es cuando justamente se acaba, cuando en ese momento de abrir la puerta, ¿vale?, de irse, se encuentra con Razumijin, que Razumijin es el amigo que está enamorado en secreto de Dunia, de la hermana de Rodia, ¿vale? Entonces él le dice lo extraño que le ha parecido ese hombre con el que acaba de hablar y que tienen que defender imperativamente a Dunia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es justamente ahí donde también se ve cómo Rodia sigue estando en ese estado de delirio, porque le transmite a su amigo Razumijin, que recordemos que también era un estudiante de Derecho, le habla sobre que quizás lo que él está viviendo, la conversación que incluso ha tenido, ha sido pura fantasía, pura locura, ¿no? Y Razumijin, otra vez confiando en él, le dice: pero ¿qué estás diciendo, no? Si tú siempre has tenido como esa cordura intacta, digamos, ¿vale? Entonces, después de esto se da el encuentro de Luzhin con la familia, porque recordemos que Luzhin era el marido, ¿no?, o el que iba a ser el marido de Dunia, de la hermana de Rodia, y Rodia no quería que ese matrimonio se diera, pero al final acaba accediendo, pues yo creo que por pura pesadez, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí la hermana se da cuenta de que su hermano y el que va a ser su marido tienen que hacer las paces. Pero es aquí cuando comenzamos a ver la verdadera cara de Luzhin, dando a entender, bueno, dando a entender no, pone a la hermana en una situación de deber de escoger entre el hermano o el propio marido, ¿vale? O sea, hay una frase que dice algo así como que esa fraternidad no tiene que anteponerse nunca ante el marido, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como que le demuestra que la estima que le tiene no es tanto como él suponía, ¿vale? Y aquí hay una cosa que me parece muy interesante, y es que la madre de Rodia hace una pregunta como: ¿este hombre se piensa realmente que quiere tener todo el poder sobre nosotros? Porque claro, tenemos que recordar que el marido, ¿vale?, el Luzhin, acepta ser su marido después de todos esos
de esas cosas tan malas que se habían estado diciendo sobre Dunia, aquella Marfa Petranova, si os acordáis. Entonces él había aceptado, después de que esto se diese a conocer, como de haber retrocedido, ¿no?, en todas esas palabras tan malas. Él había sido cuando dio a entender esas ganas de casarse con esta mujer. ¿Y por qué es justamente con esta mujer? Que esto me parece interesantísimo. Y es que él habla, ¿vale?, sobre que solamente se puede casar con una mujer de menos estatus social, ¿vale? Aquí quiero leer una cosa, que no sé si me he puesto... Sí, en la 433. Sí, quiero leer una cosa porque se va a ver de una manera muy clara, ¿vale? Aquí, Luzhin, exacto, Luzhin, habla sobre el dominio el cual quería someter a Dunia, ¿vale? Y dice así: Dunia le era imprescindible, renunciar a ella no podía ni pensarlo. Tiempo hacía ya algunos años que con Delicia venía pensando en casarse, en tanto iba ahorrando dinero. Bueno, esto lo salto y leo otra cosa. Quería encontrar una mujer que fuera muy joven, muy guapa, buena instruida, muy pazguatita, que hubiera pasado grandes apuros en la vida y se hallase enteramente desvalida ante él, de suerte que toda su vida hubiera de considerarlo como su salvador y de mostrarle sumisa, dócil y llena de admiración para él, y solo para él, ¿vale? Y por último, dice, Dunia ya lo tenía dominado en sus sueños, y de pronto no, ¿vale? Y es que después de esta pelea que tienen, ¿vale?, entre la familia de Dunia y Luzhin, es ahí cuando realmente se corta toda relación. Incluso Luzhin dice, si ahora tú me dices que no, este adiós va a ser para siempre. Pero vemos luego, por los pensamientos que tiene Luzhin a partir del capítulo 3, cuando vemos que en realidad él no puede tener, no es que no pueda tener, es que no acepta ese desprecio que de un momento a otro se ha producido por parte de Dunia, ¿vale? E incluso es echado de mala manera de casa de ellos, y la verdad es que ha sido un desenlace que Luzhin no se esperaba para nada, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ya vemos cómo se toma la situación la familia, ¿no? Y vemos cómo en realidad la familia se lo toma completamente bien, como un peso menos, y sobre todo al principio Dunia se echa la culpa de no haber visto esa verdadera esencia de lo que era Luzhin, pero luego es como que la familia no le da más importancia. Pero justamente el que le tiene que dar más importancia, que es Rodia, y es el que tendría que estar más contento por todo el hincapié que ha estado dando de que no se case con él, es el que más igual le da, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues yo creo que es sobre todo por ese pensamiento que tiene de ir a ver a Sonia, ¿vale? Y como ya veremos, la creencia no, lo que tiene pensado hacer. Por eso se muestra tan distante, por eso se muestra tan solitario en ese momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es justamente aquí cuando se dan cuenta que, claro, ellas ya se encuentran en una situación en la que ella, la hija Dunia, que supuestamente iba a tener marido, no iba a tener. Entonces es aquí cuando Razumijin da una solución y comienza a hablar sobre su tío, y que su tío tiene un patrimonio de 1000 rublos, que podrían hacer con él algún tipo de negocio, y habla sobre el negocio de la editorial. Y esto a Rodia le parece estupendamente, e incluso lo demuestra, y a su hermana y a su madre también, ¿vale? Después de esto, Razumijin comenta, ¿no?, después de hablar sobre la editorial, que tienen que encontrar una casa, ¿no? Él habla sobre una habitación que ha encontrado, que ya tiene mirada, para que puedan vivir la hermana, la madre y Rodia. Y es aquí cuando Rodia hace como una interrupción en toda esta cuarta parte y rompe con ellas. O sea, dice que no las quiere ver, ¿vale? Pero aunque se ve aquí como ese alejamiento, en realidad yo creo que no es más por ellas, sino por él mismo. Lo hace no tanto para salvarse a él, sino para salvarlas a ellas, ¿vale? Y le dice a Razumijin, déjame a mí, no las dejes a ellas, ¿vale? Y dice algo así como, repite muchas veces el ya vendré, como ya volveré. Yo creo que ese ya volveré tendrá un significado mucho más amplio conforme se vaya acabando de ver cómo se solucionan los diferentes problemas y cómo él los quiere solucionar. Porque lo que va a pasar a continuación, creo que podemos llegar a entender su manera de comportarse en estos momentos. Y es que justamente, como digo, estas situaciones que se dan
son muy importantes. ¿Por qué? Porque es aquí, después de romper con su familia, ¿no? Digamos, es cuando se va a casa de Sonia a verla, ¿vale? Que para que lo vuelva a repetir, Sonia es hija de Marmelov, el hombre que había muerto debido al accidente que había tenido de los caballos. Bueno, al accidente no, que lo habían atropellado, vamos. Entonces, aquí Raskolnikov, cuando la va a ver, habla sobre una casa, habla mucho sobre, hace una descripción muy amplia de cómo es la casa, ¿no? Aquí Dostoyevsky yo creo que nos quiere demostrar realmente esa miseria, ¿vale? De cómo está sobre todo la casa, pero sobre todo cómo está Sonia por dentro, ¿vale? Y ya veremos por qué esto lo comenta, y yo creo que Rodia esto le da mucha importancia porque realmente cómo se encuentra él también, ¿vale? Entonces, aquí le dice Rodia que será su última visita, pero en realidad, o sea, última visita yo creo que solos, porque todavía tiene que ir al entierro de Marmelov, por lo tanto no va a ser la última vez que se ven, pero bueno. También al principio de este cuarto capítulo vemos el arrepentimiento de Sonia hacia su padre por esos malos tratos o incluso a veces pasotismo que había tenido con él, ¿no? Hay una escena que dice, y él me pidió que yo le leyera algunos libros, pero le dije que me tenía que ir, y se muestra como todo ese arrepentimiento. Y realmente es algo que ahí Raskolnikov se da cuenta de que está totalmente como desdichada. Y es justamente en ese punto cuando Rodia comienza a tratar temas que a Sonia le hacen mucho daño, ¿vale? Y sobre todo le pregunta qué hará cuando Caterina muera. Y justamente ahí es cuando Sonia comienza a introducir el adiós, ¿vale? Y dice, Dios no permitirá que eso suceda. Y Rodia le contesta, es posible que ni siquiera Dios exista, ¿vale? Veremos al final de esta cuarta parte también cómo Rodia, incluso diciendo esto, también introduce a Dios de una manera que para él tiene mucha importancia, porque también se le dará como su propia salvación, ¿vale? Y después de este es posible que ni siquiera Dios exista, se produce un acontecimiento que es que Rodia intenta besarle los pies a Sonia, ¿vale? Pero Sonia no lo permite, ¿vale? Y aquí hay una frase que me parece increíble, sobre todo también cabría analizarla profundamente, que dice, no me he arrodillado ante ti, sino delante de todo el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que encuentra en Sonia es, yo creo, que el que encuentra en sí mismo. Porque él, después de que diga esto, dice que solamente encuentra 3 alternativas para esta mujer, que son el canal, el manicomio y la depravación. Al canal hace también referencia, o sea, hace obviamente referencia al suicidio, pero relacionándolo con aquella mujer también prostituta que había visto tirarse al canal. Luego el manicomio, que también hace una representación con él mismo, dando a entender que va a acabar en el manicomio, y la depravación. ¿Por qué? Porque él una cosa que se pregunta es cómo la alma de Sonia todavía no se ha, sigue estando pura, ¿vale? Que eso luego lo comentaré, pero lo siguiente que le sigue, ¿no? Después del canal, el manicomio y la depravación, que son las 3 salidas que encuentra en Sonia, vemos que Rodia se siente muy triste porque sabe que Sonia es una pecadora, pero no por ser prostituta, sino por cometer un crimen contra sí misma, ¿vale? Es como que ha cometido el crimen de aniquilarse y traicionar a su ser de una manera obligada, digamos, ¿vale? Por el hecho de tener que prostituirse para poder mantener a su familia, ¿vale? Y sobre todo también recordemos que su padre, Marmelov, era un alcohólico y su madrastra, en realidad, se tenía que sentir orgullosa de esa hija, ¿no? Entonces, lo que él dice, ¿no? Y es lo que hace un momento comentaba, él se pregunta, ¿cómo ha sido que tu alma sigue estando pura y intacta, ¿no? Entonces, aquí vuelve a mencionar a Dios, ¿vale? Sonia dice, pero ¿yo qué sería sin Dios? Entonces, es a partir de aquí cuando se introduce son creo que 2 o 3 páginas en los que Rodia anteriormente, en esa habitación donde se encontraba Sonia, había visto encima de una mesa un Nuevo Testamento y que no le había prestado atención, pero que en la última vuelta lo había cogido y se lo había dado. Cabe decir, perdón que no lo he dicho, que este testamento se lo había regalado y creo que había sido una de las viejas, prestamistas, bueno, había sido la vieja prestamista la que le había regalado este Nuevo Testamento a Sonia, porque sí, se conocían. Y es un tema en el que Rodia también no le dará mucha importancia, pero sí que le preguntará.
El caso es que coge el Nuevo Testamento, exacto, que había sido regalo de Elizbeta, perdón, no de la vieja prestamista, sino de la hermana de la vieja, porque la vieja prestamista es Aliona, ¿vale? Pues Elizbeta, la hermana. Y le dice a Sonia que lea la historia de Lázaro, ¿vale? Y entonces cuando Sonia acaba de explicar esta historia, bueno, más de explicar, de leer esta historia, es cuando Rodia le explica que acaba de romper con su familia. Y es ahí cuando le dice que Sonia es la única que le queda, ¿vale? Y aquí quiero leer una página porque creo que se entenderá mucho mejor si lo leo que no que yo lo explique. Dice, hago un paréntesis, como Rodia se da cuenta de que Sonia es la única persona que le queda porque comparten ese mismo estado de inmoralidad, dice que tienen que compartir ese estado, incluso yo creo que de delirio, de locura, ¿vale? Y lo dice así. Yo ahora no tengo a nadie más que a ti. Vivamos juntas. Vivamos juntos. Yo he venido a buscarte. Los dos estamos malditos. Pues unámonos. Y entonces Sonia le dice, pero ¿a dónde vamos a ir, no? Y Rodia le dice que no sabe a dónde ir, sino solo sabe que tiene que seguir un mismo camino. O sea, un mismo fin, ¿vale? ¿Por qué? Porque él dice que ha infringido la misma norma que él, aunque no haya cometido el asesinato, porque en ese entonces Sonia no sabe que él ha cometido el asesinato, aunque es una cosa que él le quiere decir. El caso es que él dice, tú has levantado la mano contra ti misma, has perdido para siempre tu vida, la tuya, es igual, que es lo mismo que ha hecho él con la suya, ¿vale? Entonces yo creo que aquí es como que está intentando encontrar una salvación al verse reflejado en otra persona, ¿vale? Entonces, a partir de este final, el final de este cuarto capítulo dentro de la cuarta parte, comienza la quinta parte, o sea, el quinto episodio, ¿no? Dentro de esta cuarta parte, y es cuando Rodia va a ver a Porfiri, ¿vale? Va a su despacho a verle porque le había citado. Y se da cuenta de que ha caído en una trampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de estar varios minutos, bueno, en este caso varias páginas de conversación, se da cuenta de que ha caído en una trampa porque Porfiri le comienza a contar su método de conocer al culpable y se da cuenta de que es el mismo método que está utilizando con él en ese mismo momento. Pero, como ya hemos visto en otros capítulos, Rodia en este caso, en estas situaciones, es bastante inteligente porque se da cuenta de esos fallos que quiere que el investigador tenga, ¿no? Hay algo que dice así como que muchas veces es más difícil para el que investiga que no el propio al que investigan. Es más difícil para el que investiga que no al que le están investigando poder cometer algunos fallos, y es justamente en esos fallos que comete el que investiga donde Rodia se da cuenta de lo que está intentando hacer, ¿vale? Entonces, aquí Porfiri cuando se da cuenta de que, aquí Rodia, cuando Porfiri se da cuenta de que está controlando la situación, hace una comparación que me parece que es incluso yo diría un poco asquerosa. Bueno, yo me lo he imaginado de una manera muy asquerosa. Es que Porfiri compara al criminal, o sea, en este caso a Rodia, con una polilla, aunque no lo hace de manera directa, ¿vale? Y dice algo así. Después de que estos fallos se hayan dado de manera inconsciente en el supuesto asesino, ¿no? Que es lo que está intentando que suceda Porfiri, dice así: se meterá volando en la boca y yo me lo tragaré, lo cual da mucho gusto. Jeje, ¿no lo cree usted así? O sea, después de haber dado tantas vueltas y de intentar que cometa tantos fallos, cuando esto suceda, él lo entenderá esto como una, o sea, como si fuese un placer, ¿sabes? Después de tanto tiempo dando esas circunferencias hasta llegar al punto clave, que es donde se da cuenta de que es el criminal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí Porfiri da a entender, más que nada por la conversación que tiene con Rodia, que sabe muchas más cosas de las que Rodia pensaba que él sabía, como por ejemplo, sabe que Rodia fue a visitar el piso de la Leona después de su muerte para comprarlo, que es algo que pensaba Rodia que no sabía. Y se da cuenta también de esas actitudes que está teniendo Rodia en esta investigación. ¿Por qué? Porque comienza a estar muy alterado, y es algo que más hacia adelante Rodia se
se cabreará muchísimo de haber tenido por todo el desenlace que tendrá esto, pero bueno, ahora lo vamos a seguir comentando, ¿vale? Entonces, es aquí justamente en este estado ya de angustia, ¿no? En el que se encuentra Rodia de que realmente le están investigando y que lo están haciendo de una manera para él, yo creo que incluso muy ruin, cuando decide marcharse. Pero aquí es el punto de la historia que dice, y sucedió algo que pensaban, o sea, algo totalmente inesperado, ¿no? Y que incluso para mí, yo pensaba en ese momento que lo iban a coger. Pero no, y es que el capítulo 6 comienza con detrás de la puerta, porque algo muy interesante es que, perdón, esto no lo he comentado y creo que habría sido importante que lo dijera antes, y es que en el 5.º capítulo, en esa, donde están teniendo esa conversación, ¿vale? Rodia y Porfiri, la puerta había sido cerrada por Porfiri, ¿vale? Y detrás de esa puerta se escuchaban voces, ¿vale? Y al final del capítulo 5, Porfiri dice que tiene un regalo para él, ¿vale? Y cuando va a abrir la puerta, él pensaba que realmente iba a ser otra persona, que esa persona, ahora veremos quién es, pero no, se encuentran con una sorpresa totalmente, vamos, inesperada. Y es con Nicolai. ¿Que quién es Nicolai? Uno de los pintores que había pintando debajo del piso de Aliona el día de la muerte. Y se declara culpable. O sea, él dice que ha cometido el asesinato. O sea, confiesa su asesinato, ¿vale? Sabiendo que, bueno, que no es él, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que aquí Porfiri se queda como con extrañado, totalmente extrañado, y es aquí cuando después de que Rodia se quisiese ir por propia voluntad, es aquí cuando Porfiri ya le dice, sí, vete, pero ya vete porque te lo estoy diciendo yo, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí Rodia se siente con una tranquilidad porque el hecho de que Nicolai se haya dado a conocer como el culpable, esto le hará ganar tiempo, pero también sabe que esto en escasos momentos, bueno, en escasos momentos no, en un periodo de tiempo muy corto, también se descubrirá que no es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, como hay tantas dudas dentro de la cabeza de Porfiri, ¿no? Que es el investigador judicial, le dice a Rodia, bueno, pero ya nos veremos, ¿no? Otra vez volveremos a investigar. Y hay una conversación, dos frases que dicen, sí, así tendremos más tiempo de conocernos. Y dice, sí, al final nos acabaremos conociendo, ¿vale? Porque en realidad saben que no todo va a acabar así, de esa manera tan sencilla, o sea, de esa manera tan sencilla en la cual es el criminal quien va a confesar, ¿vale? Entonces, aquí Rodia se arrepentirá profundamente de la debilidad que ha mostrado ante la conversación porque se dará cuenta de que si hubiese mantenido la calma, igualmente, quizás el Porfiri no hubiese tenido esas sospechas, ya que él ahora tiene más sospechas. ¿Por qué? Porque Porfiri en un primer momento se muestra como tiene sospechas pero no tiene sospechas, y luego él acaba diciendo, no, yo no tengo sospechas ante ti porque si no, no te hubiese contado todo mi plan de cómo llegar a conocer a un criminal, pero eso Rodia no se lo cree. El caso, como digo, es que se da cuenta de la debilidad que ha mostrado en toda la conversación. Pero esto deja pasar ese pensamiento y después de que se vaya de este interrogatorio, se va corriendo al entierro de Marmelov para poder también ver a Sonia. Pero justamente antes de salir para el entierro se encuentra con el hombre que le había llamado asesino el día anterior, que es el mismo el cual... no sé si os acordáis esa descripción que hace del hombre, ¿no? Así como todo robusto, todo oscuro, pues aquí hace todo lo contrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como que el hombre se muestra más... se muestra arrepentido. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ese hombre que se encontraba detrás de la puerta escuchando después, bueno, en el curso de la interrogación que estaba teniendo Porfiri con Raskolnikov, era este mismo hombre. ¿Por qué? Porque había sido este hombre el cual le había dicho a Porfiri que Rodia había ido a visitar la casa mientras la pintaban después de los asesinatos, ¿vale? Por eso lo sabía Porfiri, y ese era el supuesto regalo, esa supuesta sorpresa que le tenía Porfiri, ¿no? El cual ya tenía como medio descubierto que era él y que lo iba a coger porque no había otra salida, ¿no? Entonces,
este señor le pide disculpas totalmente después de saber que, después de escuchar que Nicolai había dicho que él era el culpable, y después de intentar decirle, pues no, de que le perdone, Rodia da una respuesta y le dice algo así como que Dios le perdone, ¿no? Dirigiéndose a él de usted, pero hablándole también de Dios. Ese mismo Dios, el cual cuando hablaba con Sonia no se sentía merecedor de utilizar esa palabra y sobre todo de asumir, ¿no?, que Dios iba a perdonar todos esos actos inmorales, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, es a partir de este momento cuando Rodia entiende que a partir de ahora todo tiene dos besantes. A partir de él todo depende de cómo se comporte, todo depende de cómo... de sus... Sí, todo depende de cómo lo haga él, ¿no? Y dice, ahora todo tiene dos filos, todo ahora tiene dos filos. Es en este momento, que es el final de esta cuarta parte, cuando se da cuenta, voy a leer esta palabra porque si no, no lo voy a saber decir, se da cuenta de su pusilanimidad, ¿vale? Se da cuenta de que su situación es totalmente... o sea, que no tiene control sobre su situación, ¿vale? Y aquí, en este cuarto capítulo, vemos realmente cómo ese estado de enfermedad, en realidad, en algunas veces parece que se calma, pero en otras vemos como realmente parece que cada vez se aviva más. En el momento en el que tiene un punto como de soltura, esa idea de que él es el criminal, se exalta muchísimo, incluso cuando tiene motivos para estar tranquilo, ¿vale? Teniendo en cuenta de que no tiene ningún tipo de, digamos, de prueba que lo señalen a él, ¿vale? Entonces, este ha sido el cuarto capítulo, ¿vale? Pienso que de este capítulo quizás no se puede hacer tanto un análisis si no se tiene en cuenta lo que le sigue, ¿vale? Que no sé lo que es lo que le sigue. Lo que sí que sé es que, como comparándolos con otros capítulos, que las cosas que iban pasando se complementaban entre sí, me parece que lo único que podríamos mencionar es el hecho de que se haya separado de su madre y de su hermana, ¿vale? Y sobre todo lo que está haciendo por él Razumihini, que es su amigo, ¿vale? También me ha parecido muy curioso el hecho, y no me lo esperaba para nada, el hecho de ver esa verdadera cara de Luzhin, que iba a ser el marido de Dunia, de la hermana de Rodia. Sobre todo también ese desapego total que tiene, digamos, sí, desapego que tiene el propio Raskolnikov con su familia, tampoco era de esperar, sobre todo, como he dicho, para salvarlas a ellas de ese estado mental tan malo en el que se encuentra Rodia, porque, como digo, lo tenemos que entender como un enfermo mental psicopatológico, pero no me lo esperaba que fuera tan brusco ese cambio, ¿vale? Porque incluso se da en un momento en el que la situación no es tan mala. Pero bueno, como digo, esto yo creo que lo podemos acabar de complementar tratando los otros capítulos, así que espero que lo hayáis disfrutado, este cuarto capítulo. Yo la verdad es que me ha gustado muchísimo leerlo. Lo he acabado, nada, hace a lo mejor media hora de leer. Bueno, sí, hace media hora he comenzado el vídeo, pues sí. Y ya está, espero que sigáis estos vídeos, que tengáis ansias de ver el quinto, y ya está. Si creéis que falta algo o queréis que introduzcamos más análisis o algo por el estilo, también estaré encantada de escuchar vuestras recomendaciones. Y como digo siempre, pues hasta la próxima y espero que os haya gustado mucho.